Hola zones, soy Pozo, un zon pintando minis. Hoy continuamos pintando Zombicide. En esta sesión vamos a pintar el primer batch de héroes. Entonces, hoy vamos a pintar el primer batch de héroes de Zombicide, que incluye los siguientes héroes: Mark, Ben, Amado y... ¿cómo se llama? Pero lo olvido. Glenn. No encontré nada de lore al respecto, solo sé que estas son miniaturas que están generadas para el juego de rol de Zombicide, que tampoco lo tengo, así que no tengo mucha más información que eso. Respecto a cómo vamos con Zombicide, hay 101 de 121 miniaturas que están en un sucio gris, lo que me hace un 83% una vergüenza, así que vamos bastante mal. Antes de partir, les pido que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Ya, entonces vamos a partir pintando a Mark. ¿Por qué quiero partir con Mark? Porque creo que es la más fácil de todas las miniaturas que tocan hoy día. ¿Ya? Entonces, Mike tiene una polera blanca, tiene jeans, tiene algunos protectores, un casco y tiene dos bates de béisbol que están ensangrentados. Así que, onda, áreas amplias, no mucho que hacer. Lo que sí yo creo que va a ser relevante es que queremos hacer un buen sombreado en la polera y eso va a requerir shaving, así que el color base de la polera lo vamos a hacer gris. Todo el resto debería ser relativamente straightforward y voy a tratar de hacer freehand los colores del bat porque la miniatura no los tiene. Así que démosle. Partimos pintando los jeans de Mark usando Cloudburst Blue. La piel de los brazos la pintamos usando Leather Brown. Aunque probablemente no lo necesitaba, pintamos la polera usando White Grey. Las protecciones que llevan las piernas las pintamos usando Cold Grey. El pelo lo pintamos usando Black Grey. Repasamos el azul en los jeans y en las muñequeras. Para las zapatillas usamos Carmine Red. Los bates los pinto con Natural Wood. Los detalles del casco los hacemos usando el mismo Carmine Red. Hacemos la parte superior del bate usando negro. Para mejorar el tono de los jeans usamos un lavado azul. Y para mejorar el color de la polera usamos un lavado sombra. Mejoramos la piel usando un lavado piel. Hacemos el logo de los bates usando oro. Y mejoramos las protecciones de los pies usando un lavado negro. Con eso estamos completamente listos y solo necesitamos hacer repasadas varias. Entonces, vamos por Ben. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo encuentro clave de Ben? Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero, que es lo que yo encuentro clave de Ben. Primero,
hacer un buen lining en la chaqueta para que se vean esas secciones grises. Que se note que tiene rapado por el lado. Probablemente lo que voy a hacer es que voy a pintar gris claro por el lado del pelo. Entonces voy a mezclar piel con gris. Y el pelo de arriba lo vamos a hacer negro para que sea notorio que tiene una especie de moicano. Y tonos verdes en todos los accesorios, ¿ya? Este está un poco más complicado que lo que era Mark, pero tampoco se ve súper difícil, así que démosle. Partimos pintando los pantalones usando Highlord Blue. La mochila la pintamos usando Intermediate Green. Los bordes de la chaqueta van con Cold Gray. La piel la pintamos usando Tanned Highlight. Añadimos algunos detalles usando Carmine Red. Los zapatos van con el mismo Intermediate Green que usamos para la mochila. Para simular lo rapado del pelo uso Cold Gray muy diluido y para el pelo uso Black. El mango del arma que está en la mochila lo pinto usando Natural Wood. Resalto los pantalones usando lavado azul y la chaqueta usando lavado sombra. Resalto un poco la piel usando Fair Shadow. Hago detalles en la mochila usando Grass Green. Hago un segundo retoque de la piel usando Fair Skin. Y pinto los ojos usando Zinc White. Ya, vamos por la tercera miniatura, Amado. Nuevamente la vamos a pintar igual que el dibujo. Cosas que vamos a hacer distintas es que ahora vamos a usar Speed Paint. He notado que como estos son personajes más como de caricatura, no requieren demasiado trabajo ni cambio los colores, y yo creo que directamente con Speed Paint esto va a quedar mejor que si lo pinto y uso un watch como lo estaba haciendo hasta ahora, ¿ya? Entonces el esquema de colores va a ser polera verde, la ropa azul, pantalones azul oscuro, la bicicleta de amarilla y el resto vamos a usar metálicos, así que veamos cómo va. Partimos pintando la polera usando Camo Cloak. Para los pantalones usamos Cloudburst Blue. Las mangas de la polera van con Holy White, que también usamos para la zapatilla. El marco de la bici va con Clear Yellow. La posición de la bici hace súper difícil todo, así que mancho todo. Pintamos el jockey usando Carmine Red. Las ruedas las pintamos usando Black. La mochila la pinto usando Cold
Grey. Para los guantes reciclo el negro. Para la silla y el manubrio reciclo el Cold Grey. Hago el mango del hacha que tiene en la mochila con negro. Y pinto color acero los rayos de la bicicleta. Pinto acero todo lo que sea necesario y repaso un montón de cosas en la pasada. Como lo hice en las otras miniaturas, aplico un lavado azul en los jeans. Pinto la cara y manos usando Light Fletch. Grey Black para el pelo. Añado un par de detalles a la mochila usando Military Blue. Repaso colores por aquí, repaso colores por allá y trato de emparejar un poco todas las embarradas que tengo, pero a esta altura ya está demasiado muerta la miniatura como para que quede decente. Ya, vamos con Glenn. Entonces, lo principal de Glenn es que el personaje tiene que resaltar respecto a su Battle Wheelchair. Entonces, para su Battle Wheelchair vamos a usar gris claro, gris oscuro y plateado. Negro para las ruedas, pero no más que eso. Lo único que vamos a hacer distinto, los únicos colores que van a ser distintos son para estas bolsas que van a ser con cuero y para esto de la espalda que va a ser rojo. Y Glenn lo vamos a hacer con Speed Paint, Hardened Leather, Orskin y... ¿cómo se llama? Fire Giants Orange. Eso, la idea es que quede bien simple, que no haya nada muy emocionante, pero que Glenn resalte mucho dentro de su Battle Wheelchair. Así que, démosle. Partimos pintando la camisa usando Fire Giant Orange. Como adelanté, los pantalones van con Orc Skin. Los zapatos van con Hardened Leather. Empezamos a pintar la silla de ruedas usando Natural Steel. Recuerden que queremos que la silla de ruedas sea súper apagada en comparación a Glenn, así que acero es la mayoría de lo que vamos a pintar. Las ruedas van con black. El acolchado de la silla lo pintamos usando Cold Grey. Las bolsas de cuero las pinto usando Saddle Brown. Las herramientas en las bolsas van con Red y con Steel. La caja de atrás la pintamos usando Blood Red. La piel la pintamos usando Flat Fletch. Las muñequeras las pinto usando Gravelord Grey. Y las UCIs las pinto usando Natural Steel. Pinto las antiparras usando Orc Skin
y hago vello facial usando Cold Grey y después arreglo un montón de detallitos. Ya sones. Estamos como quedó. Entonces tenemos Mark. Ya, Mark quedó súper. Los ojos no me quedaron muy bien, pero está piola, está relativamente limpia. Tiene sangre, tiene el bate de béisbol. El lavado de la ropa quedó bien, se ve musculoso. Está súper. Ben, yo creo que todo quedó bien menos los ojos. Tal vez un poco sucio alrededor de la mochila, pero bien. Tiene buenos colores, destaca harto. La ropa blanca quedó relativamente limpia, que es importante. A mano, no, la cara me quedó demasiado mal y la bicicleta también. Demasiado complicado, imposible. Me costó demasiado pintarla sin empezar a pintar la miniatura y viceversa, así que no quedó muy bien. Tiene buen lejos, los colores se ven bien, pero no quedó bien. Glenn está nice. Está caricaturesco. Tiene algunas partes que están un poquito blancas. Le puede ver una repasada después, pero en general se ve bien. El personaje destaca mucho. El Battle Wheelchair es un background y pasa piolísima. Así que bastante decente. 4 miniaturas hechas. Seguimos la próxima semana con más zombies y nos vemos en la próxima.